Resolveremos el primer apartado que pide tres cosas. Pide la corriente de fase, la potencia aparente y la reactiva. Entonces lo primero dibujamos el esquema, que siempre me gusta tener el esquema delante. Y en este esquema, pues bueno, como es un triángulo, pues la conexión de las impedancias las dibujamos así, aunque es irrelevante porque total es como si fuera una caja. Pero bueno, para ver la corriente de fase que nos pide sí que nos hará falta. Entonces esta sería la tensión V sub 1, 2, cable 1, cable 2, cable 3. Esta sería la tensión V sub 2, 3 y esta la V sub 3, 1. Y la tensión esta sería de 1500 voltios y 50 hercios, que es lo que nos da el enunciado. Es la alimentación, 1500 voltios entre estos dos cables, 1500 voltios entre estos dos y 1500 voltios entre estos dos, que es entre este y este. Y la corriente de línea, tendríamos corriente de línea 1, del cable 1, corriente de línea 2, del cable 2, y corriente de línea 3 del cable 3. Estas tres corrientes llegan aquí a nuestra carga trifásica y se reparten en las tres impedancias, pero claro, llegando a este nudo, esta corriente pues tiene una bifurcación, hay dos cables en paralelo y tendremos pues la corriente I de la fase 1, 2 y de la fase 2, 3 e I de la fase 3, 1, del 3 al 1. Esta sería la Z3, 1. Z1, 2, Z2, 3 y Z3, 1. Esta carga tiene una potencia activa de 3500 vatios con un coseno de phi de 0,88 que tendremos que corregir posteriormente. Para calcular la corriente de fase, la corriente que pasa por esta impedancia es la que llamamos de fase. Esta es una fase, esta carga es otra fase y esta otra carga es otra fase. Entonces la corriente que pasa por ella es la que llamamos corriente de fase. Y esa corriente de fase la vamos a calcular con la potencia trifásica hallada con los valores de la fase, que es 3 veces la tensión de la fase por la I de la fase y por el coseno de phi. Recordáis que esta es la potencia calculada sumando las tres monofásicas, que si calculamos en la línea, con los valores de línea, que sería tensión 1, 2, la compuesta con la de línea, la tensión de línea por la I de línea, pues sería potencia igual a la raíz de 3 tensión de línea por I de línea por coseno de phi. Tensión de línea por la I de la línea. Pero si lo hallamos por la fase, es 3 veces, porque son 3 potencias, tensión que tengo en la fase por la I de la fase y por el coseno de phi. ¿Y qué tensión tengo en la fase? Pues como es en triángulo, mirad, el cable 1, 2, la tensión V1, 2, y seguimos los dos cables, llegan aquí y aquí, el 1 y el 2, tengo la misma tensión aquí que aquí. Por tanto, esta será la tensión de fase, que es igual a la tensión de línea. Tensión de fase igual a tensión de línea. Si cogemos la potencia y despejamos de ahí la corriente de fase, pues la corriente de fase será la potencia partido por 3 V de fase coseno de fase. 3 V de fase por coseno de phi. 3500 vatios partido por 3 por la tensión de fase, que como es la tensión de línea, 1500 voltios. Y por 0,88. Ya lo sabéis. A ver, 0,88. Y esta corriente de fase
me da 0,883 amperios. No llega a 1 amperio siquiera. Si dibujamos los vectores, pues tendremos la tensión V12 a 0 grados, 1500 voltios 0 grados, a 120 grados hacia atrás, V23, que sería 1500, aquí lo voy a poner, 1500 voltios menos 120 grados, y aquí pues la V31, que es 1500 voltios a más 120 grados. 120 grados para arriba, 120 grados para abajo, ¿vale? Esto sería 0 grados. Entonces la corriente, yo sé que como es inductiva, pues va a ir hacia atrás, va a ir hacia abajo, en esta primera. Cogemos el esquema monofásico y tendremos la tensión y la corriente con un ángulo que lo tendremos que calcular, y ese ángulo, el phi, es el arco coseno de 0,88, que es el coseno de phi. Y eso me da 28,35 grados. Luego, 28,35 grados hacia abajo tendré la I de fase 1,2. Si me vengo a esta segunda y la estuviera mirando desde aquí, tendría que ver hacia abajo. Hacia abajo sería hacia la izquierda de él, la corriente con un ángulo también de 28 V de fase, V de fase 2,3, V de fase 2,3, de 28,35 grados. 28,35 grados. Y la V31 pues iría hacia atrás también. La I, esto es I, de fase 3,1, y su ángulo es respecto de la tensión que la produce, que es este ángulo de aquí hacia atrás, 28,35 grados. Esto el esquema vectorial, pues ya tenemos las tres corrientes con sus ángulos, que calcularlos pues es muy fácil. Este es 0, la I de fase 1,2, 0,883 de ángulo menos 28,35 grados, porque es negativo, ángulos negativos, del 0 por abajo. Este es 120 grados más negativos, por tanto sea 28,35 más 120 hasta aquí, de entre este y este 120, y sería la I de fase 2,3, los 0,883 y de ángulo menos 148,35 grados amperios. La I de fase 3,1 sería los 120 hasta aquí y menos 28,35, pues lo que dé. Esto sería el 0,883 amperios y de ángulo pues 120, que es hasta la V31, menos 28,35 grados. Eso lo calculáis y da. Y estos son amperios. Ya tengo las tres corrientes. Lo siguiente que me pide es la potencia aparente. La potencia aparente la voy a calcular quitándole a la potencia activa el coseno de phi. Por tanto, pongo la potencia activa y para quitársela lo divido, coseno de phi. Y eso es pues los 3500 vatios entre 0,88, que es el coseno de phi, y eso pues me da 3977,27 VAs. VAs, que es la potencia aparente. Y la potencia reactiva, pues si nos apoyamos también en que tenemos la potencia
activa, pues la reactiva será la potencia activa, le quito el coseno de phi y le pongo el seno de phi, con lo cual es seno entre coseno, potencia activa por tangente de phi. La tangente de phi la calculo aquí abajo, es la tangente del arco coseno de 0,88, que son 0,539. Entonces aquí ponemos los 3.500 vatios por 0,539. Y eso me da una Q de 1888,63 voltioamperios reactivos. Ya tengo mis cálculos hechos.